Vamos a ver que para colocar correctamente las tablas y las figuras en APA 7 necesitamos pues tener las figuras, ¿verdad? Primero las figuras. Vamos a utilizar este cuadrito como ejemplo. Vamos a pensar que aquí seleccionamos una figura. Recuerden que la figura debe tener preferiblemente el fondo blanco, ¿verdad? No fondo de color, sino que un fondo blanco. Cuando lo coloquemos en nuestro texto debería estar centrado, ¿verdad? Debería estar lo más centrado en la mancha de texto, es decir, en el margen de la página y debería tener un tamaño que se pueda observar bien los detalles, ¿verdad? No gigantesco, pero tampoco muy pequeño, para que si en el caso que ustedes agregaran alguna imagen que tuviera texto, el texto se pueda leer fácilmente, ¿verdad? Esas serían las características de la imagen que vamos a elegir. Luego, digamos que tenemos acá la figura 1, ¿verdad? Figura 1. Y sabemos que debemos colocar un título breve y descriptivo. Al decir descriptivo, a lo que me refiero es a que el título debe decir directamente qué hay adentro de la figura y lo debe decir de forma muy breve. Si lo que ustedes están colocando dentro de la figura es, por ejemplo, los huesos de la articulación del hombro, entonces el título será Huesos de la articulación del hombro. Si lo que están mostrando en la figura es, digamos, el cromosoma 23, entonces eso es lo que va a decir el título. Entonces, al decir breve, quiere decir que sea cortito, pero descriptivo, que solo incluya lo que presenta la figura. Bueno, entonces tenemos que figura 1 va a llevar la palabra completa, figura, ¿verdad? No solo sino figura, va a ir en negrilla. En este caso, ustedes pueden colocarla en tamaño 11, pero igualmente va a estar en Times New Roman. El título descriptivo, la característica que tiene es que va en cursiva, según APA 7, ¿verdad? Entonces va a ir en cursiva. Luego vamos a tener acá la nota, que no forzosamente va a llevar la palabra nota, pero sí va a ser la función, ¿verdad? Por ejemplo, yo puse acá A y B porque mi figura tiene dos dibujos, ¿verdad? O dos imágenes. Entonces le pongo A y B y quiero explicar. Entonces coloco A, un paréntesis, por supuesto sin negrilla, ¿verdad? A, un paréntesis, explico de qué se trata A, ¿verdad? Luego coloco B, un paréntesis, explico de qué se trata B, si fuera el caso, ¿verdad? Si fuera el caso. Si no tengo nada que explicar, simple y sencillamente no realizo este paso. Luego voy a colocar fuente. Ya dijimos que si esta imagen o esta figura yo la traigo de un lugar en donde también cité información en el párrafo, solo voy a poner Martínez 2019, ¿verdad? En el caso de que esta imagen la haya realizado yo o le haya, por ejemplo, como un organizador gráfico, entonces voy a colocar elaboración propia con información de Martínez 2019, punto y coma, González 2017, en el caso de que yo haya manipulado la información. Y en el caso que sea una fotografía que yo tomé, entonces solamente coloco elaboración propia. Hay otro caso, pero lo vamos a ver en la siguiente figura. Bueno, entonces tenemos esta figura
la colocamos así, digamos, en crudo, para decirlo de alguna manera, es decir, sin trabajarla demasiado. Vamos a colocar una segunda figura, sería la figura 2. Siempre su título breve y descriptivo. Aquí en este caso les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Si yo tomé esta figura de un artículo científico o de un libro que no traje ninguna información para los párrafos, es decir, solamente traje esta figura, entonces en ese caso yo voy a colocar la frase tomada de y luego voy a poner toda la información en formato APA. APA 7, ¿verdad? Es decir, nombre del autor, año, título de la publicación y el link, ¿verdad? O el enlace o la liga le vamos a poner ahí para que ustedes no lo olviden. En el caso de que yo tomara una información que solamente traje esta imagen, ¿verdad? De algún sitio en específico. Y vamos a hacer una tercera para poder formar nuestro índice, ¿verdad? Vamos a colocar una figura 3. Ok, entonces digamos que ya tengo mis figuras. Aquí debo hacer una aclaración, ¿verdad? Las figuras deben estar con todos sus elementos en la misma página. Por eso pasé la figura esta a la siguiente página porque ya no me cabía completa. Más adelante tal vez la puedo arreglar, pero siempre deben estar en la misma página. Su título, el número, el título, la figura y su nota. Los tres deben estar en la misma página, no deben pasar a diferentes páginas. Bueno, muy bien. Entonces ya tengo tres figuras, ya puedo proceder a hacer mi índice. Ustedes pueden hacer el índice cuando ya hayan colocado algunas figuras. Esta, por ejemplo, este nombre figura 1 será provisional porque en el momento de hacer el índice ya ustedes van a eliminar lo que pusieron acá, ¿verdad? Pero veamos cómo se hace. Primero vamos a apartar un lugar específico para colocar el índice. ¿En dónde coloco el índice de figuras y de tablas? Lo coloco a la siguiente página de mi índice general. Es decir, tengo mi índice capítulo 1, capítulo 2, todos sus títulos. Se termina, aunque se termine en un pedacito de la siguiente página y me sobre mucho espacio, no importa. Yo sigo hacia la siguiente página y ahí es donde voy a colocar mi índice de tablas. Y a la siguiente página, el índice de figuras. Si nada ha cambiado, igualmente hay que revisar el, el documento explicación de formatos para asegurarnos de que los dos índices estén en la misma página, en distintas páginas, pero así se ha hecho en versiones anteriores de la tesis. Cada índice va en distinta página. Bueno, vamos a iniciar. Ojo aquí, por favor. Me posiciono en donde voy a colocar el índice. Voy a la pestaña Referencias. El índice general se toma de este espacio, del primer espacio que ustedes ven acá hacia la izquierda, pero el índice de tablas y figuras se va a realizar con las herramientas que ustedes ven acá como al centro, ¿verdad? De la página. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en esta opción que dice Insertar tabla de ilustraciones. Ustedes dan clic ahí y se abre esta ventanita. Esta ventanita lo que me va a permitir es darle formato a mi índice. Yo lo que busco es que el índice se parezca lo más posible a el índice general en donde están los capítulos, ¿verdad? Esta herramienta es un poco más sencilla, digamos, por decirlo de alguna manera, pero se puede manejar muy bien. Entonces, ¿qué hago?
En esta parte de acá, en este combo, yo voy a ver que tengo opción de colocar puntos, rayitas o dejarlo sin puntos ni rayitas, ¿verdad? Pero como yo lo que quiero es que se parezca lo más posible a mi índice general, elijo puntos. En este caso, voy a abrir aquí en este botón modificar, clic, y le doy nuevamente en modificar, clic. Y aquí lo que voy a hacer, aquí yo como ya lo hice con otro grupo, ya está cambiado, pero cuando ustedes lo abran por primera vez, va a tener otras especificaciones. Entonces lo que van a colocar acá es, van a seleccionar Times New Roman, van a seleccionar tamaño 12, aquí el color negro, ¿verdad? Dice automático negro. En este caso, el justificado, van a utilizar el justificado de margen a margen. Esto nos indica el interlineado y como se tiene que parecer al índice general, ustedes van a elegir el índice, el interlineado que se parezca al índice que ustedes están manejando. Yo en este caso elegí doble espacio, ¿verdad? Pero ustedes lo van a hacer conforme a las características de su índice. Y con eso es suficiente, ¿verdad? Le vamos a dar aceptar, aceptar y aceptar. Ah, pero acá nos dice rótulo de la tabla que usted quiere colocar y yo en este caso estoy trabajando figura, entonces le vamos a poner figura y así solamente aceptar. Aquí me dicen no se encuentra elementos de tablas de ilustraciones porque todavía no hemos clasificado los títulos, pero eso no importa porque lo que estábamos haciendo era modificando el tipo de letra, el espaciado, el tamaño de la letra, etcétera. Entonces lo borramos y nos vamos ahora sí a clasificar las figuras para que integren el índice. Esto era provisional, dijimos, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer, a dar un espacio y vamos a colocar los que van a aparecer en el índice. Para ello voy a este mismo espacio y hago clic en insertar título, clic. Y aquí me dice, me aparece esta ventanita y me dice tabla 1, porque ya va a empezar a numerar, ¿verdad? Pero yo lo que necesito es que sea figura y no tabla. Entonces, acá donde dice rótulo, yo voy a abrir y seleccionar figura, ¿verdad? Figura 1, aceptar. Entonces aparece figura 1. Borro la que yo tenía antes, que era, digamos, provisional. Subo el título solamente para que aparezca en el índice. Más adelante, cuando ustedes ya vayan a entregar la tesina o la tesis, le van a dar enter a esto para que quede abajo. Pero aquí lo vamos a poner en este momento a la par para que aparezca en el índice. Bueno, ¿cómo sé que ya lo hice bien? Cuando yo selecciono el número aparece como en un doble sombreado. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir que ya está correctamente realizado. Ahora le voy a dar formato, que sería Times New Roman. Aquí le puedo dejar tamaño 11 o le puedo dejar, aquí por default lo tiene tamaño 9, pero es muy pequeño. Entonces, le puedo dejar tamaño 11. Si ustedes lo desean, es decisión completamente propia, le pueden dejar en gris o le pueden colocar el negro, como ustedes lo deseen. Yo lo voy a dejar en negro. Y le vamos a dar negrilla a la palabra figura y al número. Y cursiva al título, ¿verdad? Que es como corresponde según APA 7. Entonces, ahí lo dejamos. Ahora, ¿qué sucede con lo que es la nota? La nota también tiene que tener ciertas características. No puede ir de margen a margen. Debería estar centrado debajo de la figura. La figura no puede ser muy angosta, debe tener cierto tamaño porque su nota debe ir
del mismo ancho más o menos, ¿verdad? Más o menos. No siempre se logra, pero más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Le voy a dar formato. Voy a estilo, abro y busco el estilo cita, ¿verdad? Entre estos estilos está el estilo cita. Le doy clic. Esto va a hacer que no llegue de margen a margen, sino que se mantenga, aunque ustedes le agreguen más información, lo que hace es que crece hacia abajo, pero no va de margen a margen. Entonces, nos interesa este estilo. Sin embargo, sí debe tener Times New Roman, ¿verdad? Si yo quiero, lo puedo dejar en gris, también lo puedo poner en negro. Si ustedes ven, ahí cuando yo le pongo el estilo, automáticamente queda en gris, ¿verdad? Pero si yo lo quiero dejar así, está muy bien, pero si no, lo cambio a negro y voy a aquí el interlineado en párrafo, le coloco hasta de último, están dos opciones donde terminan los números y dice quitar el espacio antes del párrafo. Vuelvo a abrir y elijo la segunda opción que dice quitar el espacio después del párrafo. Clic. Y así ya queda como debe presentarse, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya hice esto. Ahora lo que voy a hacer es con la segunda figura. Aquí ya me parece que al darle formato, ya queda el suficiente espacio. Veamos. Sí. Entonces ya puedo subirlo porque ya no se va a dividir sus elementos. Le doy un enter o un espacio. Voy a clasificarlo nuevamente. Referencias. Insertar título. Le doy clic. Aquí automáticamente ya me aparece como figura 2. Entonces le doy aceptar. Elimino esta que era provisional. Subo el título, les doy formato, ¿verdad? Times New Roman, tamaño 11 y en negro. Negría a la figura y al número, cursiva a el título. Ok, ya lo tengo. Ahora aquí para no volver a hacer todo lo mismo, de nuevo lo que hago es que lo selecciono a lo que ya le he dado formato. Voy a copiar formato en donde está la brochita, hago clic, traigo hacia lo que quiero modificar, lo selecciono, lo suelto y ya queda con el formato adecuado, ¿verdad? Ahora voy con la figura 3. Preferencias, insertar título, automáticamente me dice figura 3, aceptar, elimino esta parte, subo el título, le doy formato nuevamente, la que es Times New Roman, tamaño 11 en negro. Acá lo dejo sin cursiva, pero con negrilla. Y este título sí con cursiva. ¿Ok? Y acá le voy a dar formato copiándolo nuevamente. Lo selecciono, copiar formato y lo aplico. Listo. Bueno, ya tengo mis tres figuras, ¿verdad? Ya tienen el formato correcto las tres figuras. Ahora sí, voy hacia donde quiero colocar mi índice. Voy a referencias y nuevamente a insertar tabla de ilustraciones que ya le cambié todas las especificaciones. Entonces le doy clic, me dice así se va a ver, le digo aceptar y ya aparece. Como esta herramienta es como más sencilla, es decir, más simple que la primera que usamos para hacer el otro índice, no le aparece un título. Entonces, ese título se lo voy a colocar yo y es índice de figuras en este caso, índice I mayúscula, F mayúscula y como es título de primer nivel, va centrado. Le puedo dar un espacio y ahí queda, ¿verdad? Ahora, ojo, que si yo le pongo, por ejemplo, acá figura 1 y le pongo un punto,
ese punto va a aparecer acá en el índice también. Pero cuiden de que si le van a poner figura 1 punto, todas las figuras van a llevar ese puntito después del número, porque algunas veces lo hacemos como muy rapidito y algunas quedan con punto, otras sin punto, entonces decidan de una vez si va a quedar con punto o sin punto. Importante es que tomen en cuenta que si el título es muy largo, lo que va a pasar es que va a quedar una línea sin número, lo cual no debe ser, ¿verdad? Sino que al final de cada línea debe estar el número de página. Si ustedes hacen un título demasiado largo, va a quedar acá sin número y el número va a aparecer debajo. Por ello es importante que el título sea breve. Igualmente, APA nos dice que el título debe ser breve, ¿verdad? Bueno, entonces esto es en el caso de las figuras. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las tablas. Vamos a seguir acá en esta misma página, ¿verdad? Y vamos a introducir una tabla. En insertar tabla, digamos que la vamos a hacer así, ¿verdad? Pequeñita. Tenemos la tabla, la seleccionamos. Cuando la seleccionamos se activan acá las opciones de tabla. En diseño de tabla, yo voy a buscar mi tabla que corresponde a APA. Es 1, 2, 3 y 4. Acá en mi Word está en el puesto número 4 y se llama tabla normal 2. Puede ser que en el Word de ustedes esté en otro sitio, pero se debería llamar igual, tabla normal 2. Si tienen un Word muy antiguo, pues buscan la que más se parezca, ¿verdad? Le vamos a dar clic y ya queda. ¿Cuál es la característica de esta tabla? Es que no tiene líneas horizontales. Ay, perdón, no tiene líneas verticales, solamente se ven las horizontales como ustedes lo pueden ver acá. Entonces, ya sabemos que cada columna debe llevar un encabezado, así que cada columna tiene su encabezado. En este caso de las tablas, le vamos a colocar un tamaño de letra de 11 igualmente. Le vamos a colocar un interlineado normal, o es decir, sencillo, o 1,5. Estos son las características que ustedes deben recordar. Aquí le vamos a agregar otra línea para decir que eh, la negrilla solo va en el encabezado. Es decir, que si le sale negrilla así como sale acá, la vamos a eliminar para que quede nada más la negrilla en el encabezado. Entonces, tamaño de letra 11, interlineado sencillo o de 1,5 y la negrilla solo va en el encabezado. Esas son las características que debemos recordar de nuestras tablas. Ahora, ojo, las tablas también se enumeran, ¿verdad? De la 1 a la que ustedes lleguen, las últimas tablas ustedes las van a presentar, si así lo desean, en el capítulo 4. Así que desde este capítulo hasta el final hay que numerar todas las tablas y luego agregarlas todas también al índice conforme los capítulos que se van desarrollando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tabla 1, un título breve y descriptivo, igualmente que las figuras, ¿verdad? Y luego vamos a colocar acá la fuente, ¿verdad? Igual de la misma manera, fuente, si tomamos información de otros documentos que también tomamos información en los párrafos. Entonces, Martínez 2019. Si yo manipulé la información, es decir, era párrafo, yo la coloqué en tabla, le voy a poner elaboración propia con información
D. Martínez, ¿verdad? Si fuera así, 2019, o todos los autores que hayan intervenido. Aquí en este capítulo difícilmente vamos a poner una tabla de elaboración propia porque toda la información que ustedes generen en tablas va a venir de otros autores. Entonces, acá no ponemos solo elaboración propia, sino elaboración propia con información de. Si ustedes tomaran esta tabla de un único documento en donde de donde no trajeron información para los párrafos, entonces tomado de y ahí ya ponen toda la información en APA 7 más la liga, ¿verdad? De dónde tomaron esta información. Entonces aquí es la misma historia, ¿verdad? Es lo mismo que en las tablas, en las figuras, solo que vamos a hacer un índice de tablas. Entonces vamos a tener esta tabla 1, título breve, la fuente. Acá yo tengo otra tabla que les voy a mostrar ahora, que sería la tabla 2. Tabla 2. Y vamos a copiar aquí los elementos, título breve y descriptivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esta tabla 2? Vean que esta tabla 2 igual letra de 10 a 11, si ustedes quisieran, en el caso de estas tablas, ¿verdad? Interlineado sencillo o 1,5. Pero el asunto con esta tabla es que es mucho más larga, ¿verdad? Que la primera tabla. ¿Por qué razón? La norma es que las tablas no sean más largas que una página porque no deben estar divididas, es decir, no deben pasar de una página a otra. Pero en el caso de los jóvenes que de pronto van a hacer una tabla de músculos, inserción, inversión y todos estos elementos, es posible que les resulte una tabla que sea de más extensión que una página. En estos casos sí se puede hacer y sí se puede partir la tabla en 2 páginas, pero solo cuando la tabla excede la extensión de una página. Si es una tabla más corta, debe estar en una sola página y no debe partirse, ¿verdad? Pero si en el caso de que la tabla fuera más larga, entonces se hace esto que les voy a mostrar ahora. Aquí cuando la tabla se parte, ya no sabemos de qué estamos hablando porque ya no tiene los títulos. Usted como autor de la tesis lo sabe, pero el lector no, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia el encabezado y le vamos a dar clic. Vamos a borrar este uno aquí. Le vamos a dar clic al encabezado. Ya que está el encabezado, vamos a ir a disposición, que es este menú de arriba. Y aquí de este lado, donde está la A y la Z, a la par dice repetir filas de título. Ahí le vamos a dar solamente un clic, clic. Y lo que va a pasar es que el encabezado va a aparecer en todas las páginas en donde se extienda la tabla. Es decir, nos va a permitir que cuando cambiemos de página sigamos leyendo que aquí se trata del nombre del músculo, de la inserción, del origen y todo lo demás, ¿verdad? Que ustedes saben porque son los especialistas. Entonces, aquí ya se va a mostrar el encabezado nuevamente. Si intentan hacerlo a mano, cada vez que la tabla se mueva por un simple espacio, se va a mover todo. Entonces es mejor hacerlo de manera automática y debe hacerse así cuando, según APA 7, cuando la tabla excede una página de extensión. Bueno, ahora vamos a ir con el índice de tablas. Ya tengo pues mis 2 tablas, solo le voy a colocar acá la misma el mismo formato, ¿verdad? Copiar formato. Le voy a colocar también a esta tabla. Esto debe ir, pues, lo más pegadito que sea posible, ¿verdad?
Si en el caso de las tablas, recuerden que tienen que llevar un espacio en blanco arriba, un espacio en blanco abajo que las separe de los párrafos para que no se una demasiado y no se vea mal, ¿verdad? Todo el texto amontonado. Igualmente, las figuras deben tener un espacio en blanco arriba, un espacio en blanco abajo, separadas de los párrafos. Bueno, entonces vamos a ir con el índice de tablas. Vamos a colocar el título, ¿verdad? Y T mayúsculas, centrado, y en ese espacio vamos a colocar el índice de tablas. Vamos a abrir referencias nuevamente, insertar tabla de ilustraciones. Ahora necesito que sea un índice de tablas, pero ya veo que tiene pues los puntitos, el interlineado, el tipo de letra. Así que está bien, igual le doy aceptar. Y como no se encuentran todavía tablas, pues todavía no se genera, ¿verdad? Pero ya sé que tiene las características necesarias. Ahora voy a clasificar las tablas para que aparezcan en el índice. Aquí voy nuevamente, doy un espacio y voy a insertar título. Insertar título, acá tocaría figura 4, pero como yo ya estoy haciendo índice de tablas, entonces abro acá la pestañita y elijo tabla. Entonces, automáticamente me aparece tabla 1, ¿verdad? Porque sería la primera tabla. Aceptar. Borro lo que tenía antes, subo el título para que aparezca en el índice, les doy formato, ¿verdad? En este caso sería Times, tamaño 11 en negro y aquí solo le quito la cursiva y le pongo negrilla para que quede como corresponde. Voy con mi segunda tabla, insertar título, tabla 2, aceptar. Elimino esto, le pongo acá. ¿Cómo sé que ya lo hice bien? Nuevamente, porque el número de la tabla aparece con un doble sombreado. Entonces, Times New Roman, tamaño 11, negrilla, en color negro. Y acá le quito la cursiva y le coloco la negrilla. Y ahí ya tengo dos tablas clasificadas. Ahora voy otra vez al índice. Preferencias, insertar tabla de ilustraciones, me dice tabla, aceptar. Y ya tengo mi tabla 1 y mi tabla 2. Cuando yo ya he generado otras tablas, las voy agregando al índice, hago clic y derecho, ¿verdad? Con el otro botón del mouse. En este submenú dice actualizar campos. Yo le doy clic en actualizar campos, entonces me pregunta si solo quiero actualizar números de página o toda la tabla y le digo toda la tabla, aceptar y ya van a aparecer las nuevas figuras o las nuevas tablas según cómo yo las voy agregando. ¿Ok?